Bien, pues entonces ya una vez ya formalmente que estamos todos sentados y tenemos todo en orden, vamos a empezar la conferencia. Esto no, el micrófono no funciona porque es que ahora mismo esto es que estoy conectado con importantes medios de comunicación nacionales, porque probablemente durante la conferencia vamos a recibir información en directo. Y entonces, pues bueno, pues se va pasando por el pinganillo, pues las informaciones. Bueno, empezamos entonces. El tema son los libros de destreza en América. Parece que es un tema bastante escueto. Bueno, pues teníamos que ceñirnos algo. Luego en la exhibición intentamos que a veces tengan algo que ver con lo que hacemos, que decimos aquí. Pues cuando nunca vienen, pues luego hacemos el trabajo. Pero bueno, esa es la idea. De todas maneras, también os va a servir un poquito de introducción, pues algunas cosas que luego se explicarán también en la exhibición. ¿Y por qué lo hacemos así tan resumido? Bueno, pues que libros de destreza se publican muchos, pues cerca de 200, ¿no? Y se publicaron pues, en España, Italia también, en los Países Bajos, pero también en América. En América también tenemos un número pues, bueno, importante. Entonces vamos a mencionarlos en su momento histórico, y qué significaron y qué importancia tienen. Bueno, empezamos. No sé aquí este lado. Sí, bueno, como en algunas imágenes de estas son de libros que están sujetos a derechos de imagen, o sea que no se deben utilizar sin primero, ¿qué es la destreza? Ya que vamos a hablar, la mayoría de vosotros ya lo sabéis porque estáis en esto, claro, entonces no lo voy a explicar. Pero para los que no sean habituales a este mundillo de la esgrima, la destreza pues, es un sistema de combate muy típico de los países ibéricos que se basa en una serie de principios filosóficos, científicos y religiosos. Es muy prevalente en el mundo hispánico, sobre todo en el siglo XVI, XVII y hasta el siglo XVIII. El tema central es el siglo XVIII. Y como, así simplificando un poco, una de las cosas que se caracteriza es porque prioriza la defensa. La idea es que conserves tu vida, no te arriesgues, y incluso la de tu adversario, que no lo elimines si no es absolutamente necesario, o si es pues, bien un enemigo de la fe y de la patria, entonces sí, puedes cargar sin más. Siguiente. ¿A qué nos referimos con el mundo hispánico? El mundo hispánico, en el siglo de oro, pues era gran parte del mundo, Europa, Asia, África, América, están todos los países, España, Portugal, Europa, Italia, Sicilia, Nápoles, Lombardía, parte de Francia, Alsacia, Lorena, el Franco Condado, Flandes, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, América, África, Asia, pues gran parte del mundo conocido. Y entonces se produce lo que le llaman la primera globalización. Se establecen rutas de comercio, de comunicación entre varios continentes. Ese en azul son los portugueses y en blanco las españolas, ¿no? Como se viajaba de Europa a América, luego de América se iba hasta Asia, vuelta y otra vez, ¿no? Había un comercio circular en una dirección y en otra, y como los portugueses pues iban a América también, a África y también a la India y a la zona de Oceanía. O sea, es decir, que había unas rutas comerciales que conectaban pues, gran parte del mundo. Y eso incluso pues, es un japonés que estuvo en España, una embajada que mandaron un Perú para conectar con la época de Felipe II y bueno, establecieron contactos. Al final las cosas pues, no fructificaron, pero bueno, hubo un contacto importante y eso el portugués, el japonés viajó pues eso, de Japón a América, de América a España, luego pues algunos se quedaron, los recorrieron Europa, fueron a ver al Papa, en fin, bueno, tuvieron una actividad diplomática muy importante.
Y vamos entonces a empezar con el que se considera el fundador o el creador de lo que es la destreza, este sistema de era sevillano, nació en Sevilla. Sevilla entonces pues, era una ciudad muy importante, la más importante de España, que tenía, pues era el centro de todo el comercio con América. El Guadalquivir era navegable, los barcos subían por el Guadalquivir hasta Sevilla y era donde cargaban y descargaban, porque era el único puerto que estaba autorizado para comerciar con América. Todo el comercio de América después llegaba a Sevilla y desde Sevilla luego ya se distribuía. Sevilla era una colonia italiana importante, de genoveses sobre todo, pero luego después el comercio mediterráneo ya se organizaba a partir de ahí. Y entonces, pues, el primer libro que publicó, este es la filosofía de las armas y su destreza. Este es el retrato de Carranza y lo publicó en Sanlúcar. Dicen que en Sanlúcar se imprimió de la casa del autor, pero hay dudas sobre eso. Entonces, hay que comprobarlo, pero es probablemente que se imprimiera en Sevilla. Entonces, dicen ahí un poquito para como estaba pues, al servicio del duque en la Argelia. Él estaba en su casa y entonces lo hicieron así como una cosa pues, un poco así familiar, ¿no? Entonces, aunque este libro lo publicó en España, lo traemos a consideración porque es la fundación de la destreza y porque después Carranza, digamos, gran parte de su carrera la desarrolló en América, concretamente en actualmente Honduras. Entonces pasó a una provincia que dependía de la audiencia de Guatemala, que a su vez dependía del virreinato de México. Entonces él fue allí como gobernador. Gobernador era un cargo, digamos, político-militar, porque si no una ciudad, pues los que gobernaban la ciudad eran los corregidores. Pero si era una ciudad pues, de importancia militar, entonces se mandaba a alguien que tuviera pues, experiencia militar o capacidad para organizar la defensa, las tropas, porque normalmente en América no había un ejército permanente, sino que cada ciudad o cada zona tenía que organizarse con sus propias tropas y organizarse su defensa. No se van a las tropas de España en esa época. Entonces no pasa nada. No está pasando todo. Entonces, vamos a ir un poquito. Carranza, pues es importante eso, porque fue a América. Este edificio sí que es contemporáneo, que es de los franciscanos. Esta es la catedral de Comayagua, que era la antigua capital de Honduras. Este sí que es contemporáneo de Carranza, este ya es un poco posterior. Entonces, claro, él fue allí y empezó a tener problemas. Primero con la iglesia, porque el obispo de allí, el franciscano, pues se iba a poner, pues tuvieron cuestiones de precedencia, de que si yo tengo que sentarme aquí, que si no me dejas el sitio que me corresponde, y ya empezamos con ellos. Y después también me dijo, bueno, vamos a ver, muchos de los curas de aquí, de esta circunscripción, en vez de estar ahí en sus parroquias, lo que se han dedicado es a hacer sus haciendas y a haciendo negocios por ahí. Como gobernador, digo que se dediquen a lo suyo y que no se metan en los asuntos, y ya tenemos problemas. Después tuvo problemas con los encomenderos. Los encomenderos eran pues, los digamos, españoles que iban allí y le daban encomienda. La encomienda era pues, unas tierras, a veces una explotación de algo, y les adjudicaban pues población indígena para que estuviera a su servicio, con la condición de que los cuidasen, alimentasen y educasen en la fe cristiana. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que a veces pues, lo que hacían era que los explotaban como niños. Y entonces Carranza, que era un hombre muy recto, una de las cosas que dijo a los encomenderos, dijo: todos los indios que tengo
tengáis, los tenéis que registrar y tenéis que haceros cargo de ellos. Y eso, pues, a los encomenderos tampoco les gustó. Y como seguía teniendo ganas de meterse en líos, también tuvo líos con el tesorero que hay allí, porque se tenía sus negocios particulares, como acarreos de mulas y todas estas cosas. Entonces Carranza lo denunció. O sea, que se buscó problemas por todos lados. Entonces estuvo en pleitos y tal, tuvo que defenderse de ataques de piratas, y además con poca ayuda, porque la iglesia, todo el mundo estaba en 3 días, tuvo que formar una tropa pues, con lo que pudo reclutar. Es decir, tuvo una vida dura y además un hombre muy recto. Y como prueba de rectitud, como en España, pues dice, aquí lo dice un testimonio, murió en Iztapa, que es aquí en la zona de Guatemala, en la costa, murió pobre. No, está claro que no se ha hecho la entonces ya vamos un poquito más adelante. Esto era finales del siglo XV, 1890, por ahí más o menos. Carranza. Sí, pero digo, de final del 16. Entonces ya estamos en el siglo XVII a 1684, es un poquito más tarde. Este es el primer libro de esgrima que se imprimió en América, que se imprimió en Guatemala. Es un libro muy cortito y está escrito por un discípulo de Carranza. Fue un discípulo de Carranza, que aprendió con Carranza y pues, es cortito, pero es un poquito, sobre todo de dar lo que sería las líneas generales de lo que sería la doctrina de Carranza. Y por eso, pues, el primer libro que se imprimió en Estados Unidos creo que fue en 1800 y pico, es decir, antecedente pues, casi 200 años antes. Bueno, seguimos adelante y ya vamos a otro personaje importante también de la esgrima en España, porque también tuvo una carrera americana, que es Lorenz Herrada, que nació en Laredo, estamos en finales ya del siglo XVII, y empezó su carrera como militar concretamente como capitán de infantería embarcada. Y de él no tenemos ningún retrato, no se conserva, no se llegó a hacer, pero sí tenemos ese cuadro en el barco en el que fue embarcado, que es nuestro símbolo de la Constitución, que es el último barco que se construyó en Guarnizo. Guarnizo es una bahía ahí en Santander, porque antes los barcos no se hacían en astilleros, se construían a la orilla del mar, en playas, y luego esperaban que hubiera una marea grande y los botaban, ¿no? Para que les gustaba, era trabajoso. Estamos hablando ya a finales del siglo XVII, porque los astilleros que hay ahora de Ferrol, Cartagena, eso ya nacieron ya a principios del XX. Y este fue el último barco que se hizo. Este es un barco grande, un barco de 90 cañones, 3 puentes, es decir, es un barco considerable. Y bueno, un barco siempre está hundido por la vida de Cádiz. Al final hundieron, tenían problemas de circulación y tal, claro. Tampoco podían reparar los barcos, no había diques. Entonces, cuando un barco ya no servía, pues lo desalojaban. Y pasamos. Y entonces, este es el escudo de Lorenz Herrada que aparece en uno de sus libros. Es un guión. Sí. Atención, sí, claro. Sí. Estoy recibiendo. Sí. Adelante. Sí. Ah, sí, hombre, sí, claro, sí. Sí, bueno, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Bueno, tenemos aquí este conocido presentador que que nos va a informar de algunos detalles sobre el escudo de Herrada. ¿Sí que me dice? Ah, sí, que el escudo que tiene algún problemilla. Sí, ya, sí. ¿Pasa? Sí, ya. Sí, claro, es que el escudo de Herrada pues hay algún problema, porque vemos primero aquí este sería el cuartel de Herrada,
de Lorenz, de Rada, Arenaza y Orman. Pero debió haber algún problema con lo hicieron así un poco apresuradamente, y entonces los escudos, realmente no es el de Rada, es el de Rada, pero la rama Navarra, no la rama de Santander. Este es el de Arenaza, es el de Aranza, y el otro que nos falta es el de Ormaechea. ¿Y por qué se produjo esta pequeña confusión de los escudos? Porque claro, Arenaza y Orma son apellidos pues no muy conocidos, unas escándalos así un poco oscuros, y entonces pues seguramente el escudo allí en Madrid, a toda prisa, pues utilizó pues, lo que más le parecía. Entonces, como que nadie se iba a dar cuenta, recordaron estos escudos, pero gracias a nuestro colaborador Jaime Piñafiel hemos resuelto este misterio que llevaba varios siglos ahí. Bueno, este autor, Lorenz de Rada, publicó cosas. Este libro, el primer libro, La Respuesta, eso lo publicó en Madrid, cuando estaba esperando, haciendo, pues, digamos, méritos para que le comprasen su puesto en América. Entonces, es una persona que no se podía parar quieta, entonces escribió este libro, que es como una especie de polémica, como otros escritos que había en esa época sobre algunos temas, y se da su opinión sobre eso. Y ya ese mismo año, estaba en Cádiz, ya esperando embarcar, porque ya a finales del siglo XVII, el puerto de Sevilla, ya los barcos muy grandes no podían subir, porque se fue llenando el río, entonces los barcos también eran más grandes, entonces ya las flotas salían desde Cádiz. Y él estaba en Cádiz ahí esperando embarcar, y como tampoco se debía aburrir, pues va y publicó este otro libro, que es el Divisor, que es ese libro que publicamos y lo tenéis por ahí. Bueno, pues se acabó, ya no queda ninguno, pero bueno, pronto te podremos en nuestra página web, si es el caso. Y este libro es un libro muy curioso porque solo hay dos ejemplares. Uno que está en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro que está en la Biblioteca Nacional de México. Y los dos ejemplares están incompletos. A uno le faltan las láminas, a otro le faltan unas cuantas páginas, y a los dos les falta la portada, que es más o menos lo que hemos hecho aquí nosotros. Se sabe que es ese libro por las referencias que hay, las referencias internas, incluso una mención que aparece en los documentos originales. Pero, entonces, ¿qué hemos hecho en la edición esta? Nos hemos juntado los dos libros, uno con otro, y hemos conseguido completar el libro pues, por primera vez en muchos años. Y es muy interesante porque esto vemos cómo ya estamos en finales del siglo XVII, porque ese es el libro de 1695, más o menos, cómo ha ido evolucionando la destreza de los últimos años. Aún todavía conserva gran parte de todo el sistema de Pacheco y de Carranza, pero ya va introduciendo un sistema más científico y más explicado. Entonces pasamos a la siguiente. Estamos en 1694, está en Madrid, ha escrito este primer libro, consigue el nombre de caballero de la Orden de Santiago, es muy importante, una orden militar, que eso daba mucho prestigio, y aparte, digamos, era una especie de certificado de nobleza, ¿no? Revisaban todos tus antepasados y no tenías que tener ni moros, ni líos, herejes, ni ninguna cosa, o sea, tenías que tener una especie de certificado de autenticidad. Era bastante difícil. Y entonces consigue que le nombre corregidor y gobernador de las armas de Veracruz. Y ya sabemos que estamos hablando de corregidor, pues también, pero además gobernador. ¿Por qué? Porque Veracruz, pasa lo siguiente, Veracruz era, bueno, sí, claro, es que aparte de todos los méritos que eran considerables, hizo una pequeña aportación de 9.000 pesos a la corona, como necesitaba de fondos, y eso seguramente ayudó a que el nombramiento fuera. Pues esto vemos cómo es
era Veracruz en la época, de la ciudad, tenía un fuerte, Juan Ulúa, un fuerte que estaba construido parecido a este, sobre un escort, sobre unos islotes, y lo que hacía era protegía todo el puerto. Y era muy importante, aún todavía Veracruz es un puerto importante, porque el puerto era el puerto de salida de México. De México, muchas cosas que venían de México, incluso de lo que venía de América. Lo que venía de América desembarcaban en Acapulco, lo cruzaban con mulas a través de México y lo volvían a embarcar en Veracruz para España. Era importante que hubiera alguien que tuviera experiencia militar, que sufrió varios ataques de piratas, los ingleses, por aquellas se llevaban mal, con los españoles, bueno, esas cosas que pasan. Y aparte de sus labores como gobernador, pues también tuvo tiempo para escribir otro libro encima. Y este sí que se publicó en México. Este está publicado en México en 1702. Estuvo pues 5 años. Entonces, por problemas de salud, pues inició al cargo y se volvió a España. Entonces, sale allí, una cerrada. ¡Oh! Sí, Bertín, sí, sí. Tenemos algunas noticias, sí, pasamos a la siguiente. Bueno, entonces se casó estando en México por poderes con su prima Gertrudis de la Peña y Rueda. Ah, sí, muy interesante. Sí, ¿qué más me cuentas? Sí, dime. Su padrino era José de la Puente, que también era primo. Bueno, aquí todas las cosas que se quedaban en la puerta. Sí, dime más, ¿qué más? Ah, y su primo era alcalde de la Ciudad de México, que estuvo suspendido de empleo y sueldo 4 meses por un duelo con el padre. Menuda familia que te has echado, ¿eh? Bueno, gracias, Bertín, por toda esta información. Bueno, mire, sí, pasamos a la siguiente. Entonces vemos que se ha casado en México, porque todos estos eran cántabros, eran de Santander, el primo, él. ¿Por qué? Tenían ahí una especie de mafia, los españoles de México, la mafia, que controlaban pues, mucha serie de negocios. Entonces, Rada vuelve a España, o sea, y vuelve con la flota. La flota del año 1705. El tratado, el 1702, la batalla de Rande. 1702. Sí. Entonces, o sea, justo después de casarse y publicar el libro en América, ya cuando está de vuelta, viene la flota. Y la batalla de Rande, pues bueno, aquí lo que sucedió, pues la conocéis mucho, pues la batalla de Vigo y tal, es famosa porque toda la flota que normalmente iba a Cádiz, como veíamos antes. Pero ¿qué pasaba? Esta vez España estaba aliada con Francia y estaban en lucha contra los ingleses y los holandeses. Tenían una flota combinada, era muy importante, y claro, iban a buscar la flota del tesoro. Claro, la flota, además hubo varios años que no salió, con lo cual venía súper cargada de plata. No, principalmente lo que se traía a América y la plata, y en México entonces, en vez de ir a Cádiz, como iban normalmente, se desviaron, tuvieron que buscar otro puerto alternativo. Lo que hicieron fue se metieron en la bahía de Vigo, con la idea un poco de despistar a los anglo-holandeses y meterse allí. Bueno, pero al final los consiguieron y se metieron al fondo de la ría, y entonces, pues claro, los holandeses pues, entraron detrás de ellos. Bueno, hubo una batalla importante porque los ingleses desembarcaron, cogieron las fuertes que protegían la entrada de la ría, el fondo de la ría, y bueno, pues bombardearon, quemaron, aquí fue un destrozo muy importante a la frontera española y francesa que estaban protegidas. Y nada, lo que se ocupó durante esta batalla, me doy cuenta luego, se ocupó de la defensa de Vigo. Claro, Vigo también estaba fortificado, tenía el castro arriba, un fuerte, entonces, claro, los ingleses también podían desembarcar allí y atacar. No consiguió salvarla, pero no, el resto de la flota sí que fue destruida. Les dio tiempo a desembarcar
casi toda la plata, pero muchas mercancías se perdieron. Y Prada dice que él llevaba un libro escrito con todos estos tableros, pues que se perdió, se quemó en la plata. Pero no pasa nada porque el ser un trabajador tenía muy buena memoria, porque eso, 3 años después, publicó este otro que es el libro de la nobleza de la espada, que son 3 tomacos, de tamaño guía de teléfonos para los que conocían lo que eran las guías de teléfonos, que ahora ya no las hay, pero son tomacos cortos y muchas páginas, son 1500 páginas, cientos de grabados, es decir, una obra muy completa y seguramente la obra más importante que se ha escrito sobre la destreza, enseñando pues, muchas cosas. Y bueno, pues entonces seguimos. Prada entonces estaba en Madrid, claro, Madrid para... Sí, atención, sí, tenemos noticias. Adelante. Sí, hombre. ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué me estás diciendo? Pero, por favor, sí, dale. Sí, sí. Entonces nos están contando nuestro corresponsal que López de Prada, cuando está en Madrid, consigue que le nombren chanciller y registrador mayor de las audiencias de México, Santo Domingo, Guatemala y Manila. Es un cargo muy importante, registrador, como nuestro Mariano Rajoy, es decir, pero nuestro antecesor. Sí, adelante. Sí. Ya, sí. Claro. Bueno, este cargo no fue por oposición, como el caso de nuestro Mariano, sino fue por subasta pública. En esa época era corriente. Los oficios, el rey, estamos ya hablando de los Borbones, de Felipe V, necesitaba efectivo y entonces ¿qué hacía? Pues a los cargos importantes pues se vendía o justamente se sacaba la subasta. Adelante, sí. Bueno, fue una buena cantidad, 12.000 pesos. No, estamos hablando de Caterilla. Sí, adelante, sí. Y además 2.000 ducados extra, de escudo de edad. ¿Eso qué es? Ya. Escudo de edad es que además el cargo es ese suplemento, hacías que el cargo además fuera hereditario, es decir, que se lo pudieras dejar a tus descendientes. Entonces, bueno, pues así vemos cómo consiguió Prada pues, que le nombrasen registrador. Claro, tuvo que poner bastante, la cantidad se fue bastante. Eso hay que decir, probablemente vino con dinero de América, de todo este poder que tenían allí, que fue un poco le financiaron conseguir el título de marqués y conseguir todo este cargo. Bueno, entonces vuelve a América, en México, y sigue publicando, porque Prada no, aparte de sus cargos y sus oficios que deberían reportar muy pingos beneficios, porque de hecho cuando murió dejó una inmensísima fortuna que Prada se llevaba bien con los jesuitas, porque probablemente estudió con los jesuitas y cuando era joven, en la academia, que había una especie de academia para los jóvenes nobles y también para los príncipes, era una especie de colegio de élite y que lo llevaban los jesuitas que estaban en la crítica. Y también estudió Guerra de la Vega, entre otros libros también, y probablemente unos años antes. Ese era un buen colegio. Por eso Prada tenía muy buena formación en geometría, matemáticas, incluso en otras literaturas, la cita, muchos autores, es decir, que era un hombre, pero pues una educación. Bueno, entonces le vemos, está en México y publica otro nuevo libro, que es La defensa de la verdadera destreza de las artes. Está publicado desde eso, en 1700. Y bueno, es la plaza de México, que le llaman, están mercados y cosas y pasamos. ¿Y por qué escribe este libro, La defensa? Pues es que hay una polémica de la destreza indiana. ¿Qué es la destreza indiana? Pues bueno, pues en América, en Perú, los autores desarrollaron o publicaron un sistema de esgrima que llamaban destreza indiana,
se ve un poquito aquí la imagen, ¿no? Este sería este de aquí, el resto indiana, y aquí vemos este otro de la derecha, la típica postura del ángulo recto característica de la destreza. Y entonces, bueno, escribieron, en principio, Diego Rodríguez de Guzmán escribe una carta a Dolores de Rada explicando su doctrina y dicen, bueno, pues mucho, que se tiene su obra muy interesante y tal, pero que ellos también tienen que aportar sobre el ministro de Arena y tal. Y entonces Rada le contesta al ministro de la Defensa en 1711 y bueno, le contesta pues bastante lentamente, ¿no? Pero después estos autores le contestan a su vez a Rada, es decir, todos estos muchas de estos frameworks que hay ahora en internet, que se insultan, que se mandan las cartas una a otra, porque se está cargado un poco más, porque hay que mandar las cosas en barcos, escribir libros y tal, pero que aún así había polémicas que duraban. Entonces, este libro de 1711, lo vemos muchas veces, esto es solamente una pequeña muestra que me puse a buscar. Son los insultos que le hace Rada a sus adversarios, ¿no? Hay uno aquí que es de Guacamayo, que es famosa en Coruña, barbaridad escriba de torpe y simple ignorancia, anticristo de la destreza, holgazán vicioso engañador de la república, confuso caos indigestas opiniones, al que se destega con mala leche, siempre sin indignado, vicios y malas costumbres, desatino desatinadísimo, cualquier pigmeo de estos tiempos, el defecto está en vuestra merced, que no entiende ni lo que escribe, y este último añadido, diestros de Calantoña. Ese es la última. Hay muchos otros, entonces, tenían una capacidad para insultarse muy considerable. Además, pues son muy insultos, los veis bastante elegantes, solamente a veces más zafia y hay insultos más gruesos, pero en este caso se insultaban con la respuesta es, bueno, está escrita Los Santos de la Paz, luego después es Diego Rodríguez de Guzmán, y ahí voy una serie de nombres supuestos que tampoco, claro, no querían enfrentarse directamente con Rada, entonces hicieron el escrito es el extremo a nombre de Paz, ¿no? Y esta es la ilustración de ese libro, ¿no? Donde se ve la postura esa indiana y con la forma de contrarrestarla, ¿no? Y Rada dice que esto que eso que es quitado, no dice que realmente es una pesada porque es muy parecida a las posturas italianas que dio en Calabria y todo eso, es decir que intentamos también contrarrestar, pero sabemos que en América pues, también existían sus propias teorías y sus propias escuelas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, avanzamos ya unos cuantos años más, ya estamos en 1809, ¿sí? Es en México, todavía no hay independiente, dependía del virreinato, y entonces Simón de Frías es maestro examinado, es decir, ha pasado por el examen oficial de destreza, su maestro mayor o el representante legal, y tiene un título oficial, tal que decir. Este problema de los títulos que a veces estamos hablando de ahora, que es la federación, que es el ministerio, que se quiere hacer títulos, esto es tan viejo como la esgrima. Entonces en su época ya tenían este tipo de polémicas, de que tú me enseñas, esto no tienes título, que si tu título no vale, aquí no vale, todas estas historias vienen hace mucho. Entonces esto es interesante por varias cosas, porque ya estamos hablando de sable, que ya es un arma relativamente moderno. Los embargos de Frías lo que hace es aplicar la teoría, todo el sistema de la destreza con el sable más tarde. Y también aquí podemos ver cosas interesantes que nos aparecen en los libros, como que esta ya utilizaba protección. Vemos aquí el sable, la punta del sable que la ha puesto aquí con una bolita, como una especie de cosa para proteger y no pincharse. Utilizaba también un guante así reforzado, utilizaban también estos rastones o estas protecciones del pecho, es decir,
tiene ya unos sistemas de protección que están preparados similares un poquito a los que utilizamos ahora. Y vemos ahí el sombrero, es importante, no usaban máscara, pero el sombrero, sobre todo, tuvieran alas, pero una manera también de protegerse la cara y la cabeza. O sea, y por eso vemos que hacen esgrima siempre con aunque ya existían las máscaras, en Francia ya había, pero sitios que tardaron más tiempo en y vemos cómo están los dos colocados en la característica, esa posición del ángulo recto, y tiene que dar la destreza. Ya es un intento de adaptar la destreza a tiempos modernos. Y este sable no es sable militar, es un sable civil, normalmente bien como deporte o bien como forma de combate para duelos y asuntos de estos. Bien, pasamos a la siguiente y ya, pues ya estamos acabando, ya estamos ya en 1833, ya México ya es independiente y tenemos ya el último autor del que vamos a hablar, otro libro que también se publicó en América, México, por un Salán Zapata, un Salán, pronunciado así la mexicana, que este nombre tan raro viene porque era filipino, nació en Filipinas, entonces era de padre filipino y madre luego, porque lo veíamos antes, en las Filipinas estaban muy relacionadas con México, todo el comercio con Filipinas iba a través de América, no iba por África, sino que se hacía a través de esa ruta, el calderón de la China, todos los años en una expedición, en un barco, a veces a 2 o 3, que iban hasta Filipinas y cargaban pues, los famosos mantones de Manila, realmente es seda, porque es de seda bordada, pero es venían de China. O sea que se van de Manila porque era el puerto en que se embarcaban y luego se traían a las manos. Entonces, y luego después traían de porcelana, tipo cosas de China, y lo que España mandaba a China era plata. En China no había muchas minas de plata, necesitaban plata para afinar moneda y era la importada de otros sitios. Entonces, estuvo en Francia, tiene una formación francesa. Él dice en su libro que se inspiró en Rada, en los de Rada que leímos antes, y en Daniel, que es otro autor francés. Y entonces es muy interesante este libro porque ya estamos en 1833 y todavía se sigue manteniendo la terminología de destreza, muchos conceptos de destreza. Luego se publicaron más libros en México, pero ya no vamos a hablar de ellos. Estamos teniendo lo que sería la destreza. Bueno, en técnicas francesas, yo diría que es un 75% de destreza, también mezclado con también cosas de la escuela francesa. Pasa a la siguiente. Sí, recibimos noticias, ¿sí? Pasa. Ah, exclusiva, me dices, ¿qué tenemos? Pasa, sí. Ah, interesante, sí. ¿Y esta quién es? Este es nuestro responsable en Ciudad de México que nos está informando directamente. Esta es la conocida actriz María Cendejas, ¿sí? Está casada con el exministro Román Cruzadán Zapata. Ya, sí. ¿Qué me cuentas? Que ha iniciado trámites con autoridades eclesiásticas para suspender la convivencia con su marido. Pero por favor, ¿cómo puede pasar eso? Sí. Nos informan que el esposo pretende restaurar la vida marital, ¿sí? Pero la prima donna se niega a volver con él. ¿Y eso por qué? Continúa su vida disoluta con diversos amantes. Por favor, ¿cómo puede pasar estas cosas? Bueno, toca ver estas bromas. Así como resumiendo un poquito las conclusiones que tenemos, pues vemos que la destreza es un sistema que tiene unas raíces en la sociedad, en la época, actividades muy reconocidas socialmente, que se adopta en el continente americano de la misma manera que se hace también en España, como aparte de lo que sería la cultura hispánica, es otra faceta más.
vemos que en América los más, probablemente dos de los quizá tres más grandes autores de esgrima, de destreza, desarrollan su trabajo, incluso publican sus libros aquí en América, que se Terraza al principio y Lorenz de Rada al final. Y vemos también que ya desde el principio ya hay gente en América haciendo destreza y que dura mucho tiempo después de que sea, digamos, el dominio español César y continúa las americanas. Y tenemos que hay un seguimiento de la corriente principal en muchos casos, pero también hay otras alternativas, otros autores, y que hay intercambio rico entre diferentes territorios americanos y con España. Y nada más, ya esto es contaros. Si queréis preguntar una cosa, alguna duda o algo que... ¿Alguna duda que queréis resolver una vez por todas? ¿Sí? ¿Cómo era la descripción así? Un poco... sí, lo que ponen está ahí, ya lo visteis en las imágenes de la se basa en una posición que están con la espada atrás en la cadera para, digamos, salir del país, un poco parecido a la esgrima italiana, ¿no? En vez de estar con la espada adelantada como la cultura española, se basa en estar en una... Espera, es que esto va lento, va sí, varias veces. Sigo dando y va para adelante todo. Tiene que pasar las cosas. Entonces, se basa en estar eso, como con la brazo cogido, y desde esa posición, digamos, saltar, parecido un poco a la bota italiana, a esas saltos, otra postura, ¿no? Que claro, eso entra en contradicción un poco con lo que sería la destreza, ¿no? Eso sí, que a veces incluso está con la parecida a la italiana, ¿no? Con la espada recogida, la larga un poco adelantada, para desde ahí salir hacia adelante. Entonces, claro, lo que dice es el diestro, que haga lo que hace, con la mano, para, claro, eso normalmente usaban por debajo, entonces bajas la espada y la frenas cuando está. Es una técnica aguda, ¿no? Sí, pero ¿tiene la pierna izquierda adelantada? Sí. ¿Eh? La pierna izquierda está Sí. adelante y la espada Sí. recogida, el brazo recogido para desde ahí saltar, salir. Vale. Es parecido con todas las estrategias italianas. Sí. Por eso, claro, lo que indica es que eso es un evento que no vale para nada. Pero es interesante cómo eso se desarrolla allí, probablemente a lo mejor como una técnica original, de otra forma, no necesariamente tiene que ser en italiano, sino que es un desarrollo paralelo. Claro. Y eso tendría más... ¿Se sabe si se usaba así en América? Bueno, tenemos más testimonios. Hay testimonios, hay material. Por ejemplo, en la América, aquí nos queda lejos, pero la gente allí está trabajando, escribirla, publicado cosas sobre México, sobre la vida de los escribistas allí. En Perú hay bastantes relatos, está Catalina de Gauso, la famosa César, que estuvo envuelta en varios duelos, estuvo bastante grave. Que había en Perú varias salas de armas, en Cusco, había estaba la plata, había como el salvaje oeste, había muchísimo dinero, claro, hay dinero, hay caballeros, broncas y tal, y había 3 salas de armas, había la plaza de los vascos, no sé si la otra de los gallegos, bueno, sí, estaban como agrupados por las casas de entonces cada uno iba a su sala de armas y entre ellos pues también se preparaban. Hay bastantes testimonios sobre de cosas sociales, gente que había habido duelos, que se había lesionado y reclamaban daños, perjuicios, es decir, y también se sabe que había también título de examen del maestro en México, un filipino que se fue a examinar de destreza en 1700 para que le dieran el título, claro, porque
Chivas administrativamente dependía de México, se tuvo que ir a examinar a México, en América del Sur, Reinaldo de Granada, ¿no? Que tengo ahora. También había un maestro mayor que examinaba, era como, bueno, teniente maestro, pero había como un delegado, ¿no? Porque aparte del maestro mayor que estaba en Madrid, que se lo que nombraba, era como representantes en diferentes territorios. Claro, no podía, a lo mejor era examinar a todo el mundo, entonces se nombraba como delegados. Y se sabe que había en México uno y en Perú había otro. Científicos, y bueno, se sabe también que Román, de uno de los primeros maestros mayores de Sevilla, el hijo, que también era seguidor, fue a México, a América del Sur, y estuvo en América, y bueno, en fin, que hay más información, no tan completa como lo tenemos aquí, pero se sabe que había una vida lingüística abundante, rica, se sabe también por los manifiestos, la carga, que se mandaban espadas, y espadas de silva, que se enviaban con eso. Luego después seguramente las hacían allí también. Es decir, que hay más información. De los más especializados, sobre todo la gente de América, que son los que están trabajando más en eso. Porque nos falta mucho tiempo. Sí. ¿Y sería destreza lo que se hacía ahí o lo que se sabe? Sí, hombre, había todo el sistema de destreza estaba, hombre, lo que hacían exactamente es que es muy difícil que lo sepamos, ¿no? Igual que lo que se hacía aquí. ¿Hacía todo el mundo destreza? Pues no, porque de hecho, como es como los maestros siempre están insistiendo en la destreza vulgar y que nos hablamos de vulgar y los vulgares para arriba y para abajo, y eso hasta las tablas de 1700, el de Cruz Peralta es de finales del 17, del 18, es decir, si todavía seguían 4 días de los vulgares, esos caían en la vulgar. Y lo mismo, examinarse, examinarse seminado, era caro, era de más nivel, y entonces pues a lo mejor había gente que con sus cuentas se ponía enseñar esgrima y hacían lo que podían. Entonces, siempre hubo esgrima buena. No sabemos qué porcentaje, se sabe, pero que existían estos lugares, eso pues, es seguro porque estos incluso hay el pleito de Sevilla, los no eran vulgares, pero digamos, señores de Carranza, pero que es de 1600, más o menos. Entonces, las señores de Carranza, y ellos enseñaban en Sevilla, en su escuela y todo eso, pues vino uno a Madrid con el título y dijo, señores, cuando había, cuando había los alguaciles, los cogieron y los metieron en la cárcel por enseñar el libro, y sin título. Su pleito y tal, ¿no? Que al final lo van a notar que no puede licenciar, y nosotros pues les quitaron, cada año los alcázares, que digamos era el centro sociocultural de la época, claro. El alcázar de Sevilla ya no tenía uso militar, y lo utilizábamos como para eso, para actos públicos, clases de esgrima o de zumba y esas cosas, pero